Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo, primero por la plataforma de Facebook Live a través de la página de la Academia de Tecnificación DEA y también por la plataforma de Zoom, hoy con un tema bastante específico, un tipo de entrenamiento que actualmente está en boga y para eso tenemos a un especialista, experto él mundialmente, estamos hablando del profe Teo Gambarini y vamos a leer un poquito de su trayectoria y los títulos que él tiene. Él es director técnico de fútbol de la AFA, director de TG Neuroentrenamiento, Master Coaching Deportivo, también es director de la Asociación de Neuroentrenadores y Coachings Deportivos, es profesor de la AFA y Conmebol, neuroentrenador de alto rendimiento. Desde España está con nosotros el profesor argentino Teo Gambarini. Profe, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un gran abrazo a todos ustedes y a todos los profes que tenemos hoy para esta charla y muy agradecido, realmente muy agradecido con esta invitación. Nosotros el coordinador de la Academia DEA, el profesor Freddy Tapia. Profe, por favor, sus palabras. Muchísimas gracias, profesor Teo, por la aceptación de poder incluirse en este ciclo de charlas y conferencias que lleva adelante la Academia de Fútbol y Tecnificación. La verdad, muy agradecidos, profe, por ese desprendimiento que usted tiene para bien de poder conocer más de esta metodología. Reitero mis agradecimientos también a todos los amigos y compañeros que se encuentran ahora en la plataforma. Espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Y pues adelante y nada más, profe Teo, reitero mis agradecimientos y sea usted muy bienvenido. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es la neurociencia? Hay que ser muy claros en esto. Hay gente que confunde la neurociencia con autoayuda, hay gente que confunde neurociencia con psicología, neurociencia con coaching. El otro día, justamente en una publicación que hemos hecho, un profe dijo, sí, la neurociencia no es más que toma de decisiones. Y la verdad que ahí me mostró que estaba profundamente desinformado. La toma de decisiones es una parte que corresponde a una parte muy chiquitita del cerebro. Para que tengamos una idea, nosotros vemos 4.600 aspectos distintos del cerebro en los entrenamientos, de los cuales, de esos 4.600, una es la toma de decisiones. Una, o sea que estaba bastante desinformado. Bueno, en honor a ese profe, quise sintetizar y no entrar en términos académicos. Vamos a hacerlo muy fácil, en idioma que todo profe pueda entender, y este es un acceso a profundizar. Mi intención es que hoy tengan muchas ganas de abrir esa puerta y empiecen a profundizar. Entonces, vamos a distinguir. Las neurociencias son un conjunto de ciencias que están destinadas a estudiar el cerebro, su composición y su función. Y dentro de esas disciplinas está la medicina, está la física, está la biología, está la matemática, la filosofía, psicología, etcétera, etcétera. Todas esas ciencias, por su lado, estudian, sacan conclusiones y van aportando a lo que serían las neurociencias. A partir de hace 5, 6, 7 años para atrás, surge el boom de las neurociencias en el sentido que se fabricaron instrumentos capaces de medir el cerebro en el momento que están sucediendo los acontecimientos. O sea, yo me pongo en este momento, veo una película romántica y en ese momento me pueden estar viendo en el cerebro cuáles son las partes que se iluminan, se conectan, qué lóbulos interactúan con qué otros, y todo esto mientras el individuo está viviendo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la neurociencia tiene mil años por lo menos, o más,
pero se estudiaban los cerebros ya de personas muertas, de animales muertos, entonces se veía la geografía del cerebro, pero no la función mientras estaba vivo. Ese es el gran salto que está dando la neurociencia. A partir de estos instrumentos que se fabricaron por la tecnología informática, etcétera, etcétera, se empieza a ver qué pasa en el cerebro cuando alguien está nervioso, cuando alguien está enamorado, cuando alguien está en paz, en calma, cuando alguien mueve un brazo, cuando alguien tiene que tomar una decisión. Todo eso lo estamos viendo en un ordenador y podemos ver cuál es la diferencia entre un jugador más rápido o uno más lento, qué se conecta y qué no se conecta en el cerebro. Ahora vamos a ir a lo que es la neurociencia aplicada a los entrenamientos. Profe, antes de que continúe, no sé si podría compartir, por favor, su pantalla, porque sé que tiene diapositivas para poder presentarlas, porfa. ¿Creen que estaban ahí las Sí, están viendo? ¿No se ve? Todavía no lo estamos viendo, no, todavía no. Perdón. A ver cómo podemos hacer. Yo lo estaba viendo. A ver. Que no veo la pantalla para compartir. En la parte inferior hay un botón que es para compartir pantalla, profe. Sí, lo que pasa es que veo así chiquitita en un rincón. Uh-huh. A ver, y no sé cómo agrandarla. A ver, si ponemos. A ver, un segundito, ¿eh? Sí, profe, no se preocupe. ¿Cómo se puede agrandar esto? Está en la, profe, perdón, está en la pantalla principal donde le aparece micrófono, video, seguridad. No, me aparece una pantallita muy chiquitita en un costado, a un costado de la presentación que yo estoy viendo. Ya, Ahí hay una flechita, profe. Cuando sí. presiona por ahí hay una flechita en donde le permite agrandar. A ver, sí, vemos un redondo con una flechita verde hacia arriba. Ahora sí, ahí. ahora sí. Gracias. A ver. Bueno, entonces ahora yo tendría que poner compartir. Compartir, ¿no? Exacto, profe. ¿Ahora me están viendo? A ver, tal vez tarda un poquito la conexión. Lo seguimos viendo, profe, no estamos viendo todavía su pantalla. A ver, compartir. Ahí estamos. Creo que ahora sí. Ahora sí, profe. Ya Bien. empezó la función de compartir pantallas. Bueno, muchas gracias por avisarme porque creí que lo estaban viendo. No se preocupe, profe. A ver, no se ve grande, ¿no? No, todavía no está en modo presentación. A ver. ¿Ahí sí? No, todavía no. Ahora sí, profe. Genial. Perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bien, vamos a la segunda. Bueno, anterior. Bueno, la neurociencia aplicada a los entrenamientos es lo que a nosotros nos compete como profesionales del deporte. Todos los días, cada día que pasa, los 365 días del año, se descubren 500 nuevos misterios del cerebro, de 500 nuevos descubrimientos diarios, que nos va dando nuevas pautas de cómo funciona el cerebro. Muchos de esos descubrimientos nos desmienten creencias que teníamos de la ciencia antigua y otras que nos dan la razón de lo que creían. Por ejemplo, el famoso que las mujeres pueden pensar 2 cosas al mismo tiempo. ¿Vieron que dicen las mujeres pueden hacer 20 cosas a la vez? Pueden hacer 20 cosas a la vez, pero ninguno de los 2 cerebros puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Es como si tuviéramos un enchufe, que para hacer una cosa tengo que desenchufar y enchufarla en otro lado. No puedo estar conectado a 2 enchufes a la vez. Entonces, ¿cómo pueden hacer las mujeres que parece que hicieran 20 cosas a la vez?
Lo que el cerebro femenino tiene la particularidad de enchufar y desenchufar a velocidades supersónicas, podríamos decirlo. Entonces sí parece que le estuvieran haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, pero esto viene un formato que trae la humanidad desde hace miles de años, de la época de las cavernas, en el que el hombre tenía que concentrarse en una cosa, ir a cazar, subirse a un árbol y estar una semana esperando que pase una presa y no revelar su presencia para que no se lo coman a él. En cambio, la mujer tenía que estar en la caverna, en la cueva, cuidando a los chicos, haciendo el fuego, las pieles, etcétera, tenía que hacer 1500 cosas a la vez. Entonces, el formato femenino con respecto al masculino tiene distintos tipos de circuitos. Esto no significa que un hombre no pueda hacer rápido como una mujer, ni la mujer pueda concentrarse tanto como un hombre. Este es el formato preestablecido que traemos por estos miles de años que venimos haciendo lo mismo. Pero estas cosas se van sabiendo. ¿Y por qué es necesario saber que un cerebro no puede hacer dos cosas a la vez en el mismo momento? Esto tiene mucho que ver con los entrenamientos, la educación, tiene mucho que ver con los hábitos, tiene que ver, estudiando exactamente cómo funciona esto, podemos entrenar a un cerebro. Y acá, ¿por qué aplicada a los entrenamientos? Porque no podemos entrenar un físico si previamente no entrenamos al cerebro, porque es el cerebro el que da la orden, es el cerebro que crea los lazos, los circuitos necesarios para que una pierna pueda moverse a determinada velocidad, con un determinado movimiento o gesto deportivo. Antes se creía que si queríamos perfeccionar un gesto deportivo, bastaba con repetirlo 1500 veces. Tienen razón, pero si queremos que ese gesto deportivo sea perfecto, de elite, con alto rendimiento, debemos entrenar el cerebro. Vamos a la otra filmina. No, para... bueno, hemos hablado de los circuitos cerebrales. ¿Qué son los circuitos cerebrales? Para tener una idea, nosotros, voy a retroceder un poquito, tenemos 3 idiomas en el que el cerebro habla. Uno es el idioma instintivo, que corresponde a nuestro cerebro reptil, es el cerebro más antiguo, que comenzó a desarrollarse en los seres vivientes hace 500 millones de años. Es el encargado de conservar es el encargado de conservar la vida de ese ser. O sea, todo lo que tenga que ver con la alimentación, con la reproducción, con el huir frente a un peligro o atacar cuando necesito conquistar territorios, o etcétera, etcétera, corresponde a todo lo instintivo del cerebro reptil. El cerebro reptil no piensa, el cerebro reptil reacciona. Es la reacción instintiva. También el cerebro reptil se encarga de que tu corazón late, que los pulmones funcionen correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. 200 millones de años después vino otro, se empezó a recubrir con otro cerebro especializado, que es el cerebro límbico o emocional, y empezó, entre esos dos cerebros, se formó el cerebro, perdón que ahí está molesto un mosquito, el cerebro mamífero, porque aparte de esos instintos, se empezó a sumar las emociones. Las emociones servían para dar pinceladas de gustos, atracciones o repulsiones frente a distintas cosas. Entonces, esos dos cerebros son los más antiguos, 500 millones de años, 200 millones de años. Muy adelante en el tiempo, solamente hace 100.000 años, se empezó a formar un tercer cerebro sobre esos dos, no los reemplazó. Ese cerebro es el córtex, es el cerebro que nos da la inteligencia, es el cerebro que nos permite pensar, tomar decisiones, cambiar, etcétera, etcétera. Fue un gran salto para los seres vivientes
y es lo que nos distinguen a nosotros de los mamíferos, de los reptiles, etc. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno le habla a una persona, el que da la vía libre de recibir lo que le estás diciendo, contrariamente a lo que uno cree, es el cerebro reptil y límbico. Recién, a último momento, está el córtex, que va a estar, digamos, dándole formato a lo que haya decidido ya el reptil. Atención con esto que lo vamos a retomar. Entonces, yo no le tengo que hablar al cerebro, al córtex, le tengo que hablar al reptil. Si el reptil lo aprueba, termina aprobándolo el córtex. Eso lo vamos a dejar en un costadito. Bueno, ¿qué son los circuitos? El cerebro se divide en un montón de áreas pequeñitas, con sus funciones cada una específica. Esas áreas se comunican entre sí formando una serie de conexiones funcionales. Esas conexiones entre áreas se llaman circuitos. O, digamos, si estamos hablando en forma de ordenadores, por ejemplo, son los algoritmos que se necesita para que algo produzca una función deseada. Supongamos, yo necesito en la computadora que se me abra el programa, como estábamos haciendo recién, necesito hacer una serie de pasos destinados a que se produzca lo que quiero. Eso se llaman algoritmos. El cerebro funciona exactamente de la misma manera. Necesitamos hacer una serie de pasos para que mi pierna patee el balón de la manera que yo quiera. Si me equivoco en alguna de esas series de pasos o un algoritmo, no va a ser golpeado como deseo. No sé si esto quedó claro, porque es lo fundamental para ver en qué consiste el neuroentrenamiento. Vamos a pasar para la próxima. Perdón, acá esos sistemas, esos circuitos, forman aparte emociones, forman pensamientos y comienza a haber un círculo que uno produce al otro. Un ejemplo, lo que yo piense va a generar lo que yo sienta. Lo que yo sienta va a generar lo que yo haga. Lo que yo haga va a generar nuevamente lo que yo piense. Es un círculo que va permanentemente. Y esto es importante saberlo. Y vamos a ir. Esto es otra área importantísima. El consumo de energía del cerebro. Se está descubriendo, y ya es una ley, por así decirlo. Cuando nosotros estamos concentrados, el cerebro empieza a consumir cerca del 20% de la energía total del cuerpo. 20% por estar pensando, focalizado, estresado en algo específico. Yo gasto el 20% de toda mi energía total. Mientras que cuando hago algo automático, estoy consumiendo solamente el 2% de esa energía. O sea que el cerebro no consume demasiada energía cuando estoy haciendo algo automático. Esta es una de las razones por qué el cerebro tiende a automatizar todo lo que hacemos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando comenzamos a aprender a manejar un auto, un coche, un carro, los primeros días, todos los que atravesaron por eso, se acordarán que bajábamos transpirados, nerviosos, temblando, ya con un estrés impresionante. Bueno, ahí hemos consumido casi toda la energía disponible para ese acto, el 20% de la energía total del cuerpo. Ahora, después pasaron el tiempo, nos volvimos expertos y ya ponemos los cambios, apretamos el embrague, el acelerador, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta. Y bajamos y no estamos cansados. Es porque estamos utilizando los movimientos almacenados en una parte especial del cerebro, que son
los movimientos automáticos. Acá es otra cosa importante. Hemos dicho que cuando nosotros ponemos foco en algo específico, es cuanto más energía estamos gastando, ¿no? Y cuando no ponemos foco, no lo estamos gastando. Para que tengan una idea, imagínense, no sé si ahí, por ahí conocen los caramelos Tic Tac, que son como unos confites chiquititos así. Bueno, cuando uno pone foco en algo que está aprendiendo, en algo que le preocupa, algo que le estrese, consumimos cada 30 segundos lo que sería la mitad de uno de esos caramelos Tic Tac, o un confite chiquitito, en glucosa, para que tengan idea. Cada 30 segundos. Ahora, cuando yo estoy disfrutando, estoy jugando algo distraído, no estoy persiguiendo un objetivo ni nada, gasto lo mismo en 30 minutos, para que tengan una idea del consumo de energía. Entonces, una de las cosas principales que un neuroentrenador tiene que capacitar a un deportista es a gestionar el foco de atención. Esa es la clave para ahorrar energía y aprender más rápido. Pero acá hay algo que se descubrió. ¿Por qué se distraen tanto los chicos en el colegio? ¿Por qué se distraen tanto las personas cuando quieren aprender algo? Porque el cerebro tiene que estar estimulado, tiene que estar emocionado para aprender y hacer algo. Ahora, todo el mundo habla de aprender a concentrarte, o sea, aprender a focalizar tu mente, pero nadie habla de aprender a desfocalizar. Como está acá en la foto, siempre estamos tratando de enseñar lo que es focalizar, pero más importante es desfocalizar. ¿Qué significa esto? Si yo necesito prestar atención a ese punto que vemos en la foto, ¿no? que está dentro del círculo, hay más puntos alrededor que yo necesito sacarlo de mi mente. Y eso es lo más difícil, porque estoy mirando un punto y de repente veo que alguien señala, que alguien se cae, que alguien habla, y yo estoy permanentemente focalizando en otros lados. Entonces, la parte principal es aprender a desfocalizar. Eso se enseña, eso se aprende, eso se entrena. Y es fundamental para el deporte, y sobre todo deportes de alta competencia, donde una distracción de instantes apenas te cuesta un resultado, un partido. Y acá tenemos un pequeño secreto. Cuando un jugador se distrae porque le erró, por ejemplo, vas, tirás al arco y le erras, se produce adentro de tu cabeza una especie de revolución bioquímica, los neurotransmisores se descompaginan y tardamos 18 minutos en volver al foco. Estamos 18 minutos preocupados por qué le hemos errado. O sea, estamos fuera del partido. 18 minutos. 18 minutos para adelante estamos hablando, ¿no? A veces te cuesta todo el partido, completamente todo el partido, y a veces te cuesta hasta la temporada, porque estás ahí, depende el grado de impacto que te ha producido. Eso se entrena, eso se gestiona, se enseña, y puede hacer que un jugador vuelva al foco en segundos. Todo eso hay que saber enseñarlo. Para saber enseñarlo hay que saber cómo funciona el cerebro. Para saber cómo funciona el cerebro hay que saber los bioquímicos que hacen que tú te sientas bien. Una persona enamorada tiene neurotransmisores compaginados de una determinada manera. Esa persona que tiene los neurotransmisores todos a full, de golpe se enoja por algo, cambian los neurotransmisores. Por lo tanto, cambian los sentimientos, cambian las emociones, cambian las actitudes de esa persona. O sea, somos títeres de los neurotransmisores. Algo muy importante, uno dice, pero esta persona piensa mal. Yo diría, esa persona piensa
porque sus neurotransmisores lo hacen pensar de esa manera. Ahora, como hemos dicho, si yo pienso de determinada manera, hace que se activen mis neurotransmisores. Los neurotransmisores hacen que yo sienta de determinada manera y esos sentimientos hacen que yo actúe de determinada manera. ¿Dónde puedo entrar para romper ese circuito? En cualquiera de las tres áreas. Cambiando mi manera de pensar es una. Nosotros pensamos 65.000 pensamientos por día. Entonces, si yo empiezo a tener foco en lo que yo pienso, empiezo a analizar qué es lo que pienso durante todo el día y veo qué cantidad de pensamientos de esos 65.000 que tengo dando vuelta son provechosos para lo que yo hago. Si distingo que eso me está haciendo mal, tengo que entrenar para cambiar la manera de pensar. Entonces, esa es una manera, controlando los pensamientos. Otra manera es cambiando las emociones. ¿Y cómo se cambian las emociones? Hay trucos. Por ejemplo, cuando una persona está muy estresada, significa que el neurotransmisor cortisol está muy elevado, está muy por encima. Entonces estoy todo el día con los pelos parados, siempre en atención. Mi cerebro reptil está en peligro. Él lo único que cree es que estoy en peligro. Aumenta el dólar, hay problemas en el gobierno. El reptil lo que interpreta es que estamos en peligro de vida. Y hay que cuidar a la cueva, hay que cuidar a los hijos. No entiende de otra cosa. Entonces emite neurotransmisores para atacar o para salir huyendo. ¿Cómo podemos, revertir esto? Ya dijimos, 1, cambiando la manera de pensar. 2, hay pequeños gestos físicos que hacen que los neurotransmisores se cambien, se balanceen. Por ejemplo, ¿vieron cómo Peter Pan se ponía las manos en la cintura y con el mentón para arriba miraba a todo el mundo por arriba como Cristiano Ronaldo, más o menos? Eso hace que los neurotransmisores, el cortisol, baje inmediatamente. En 2 minutos, de 100% baja a un 2%. Solamente por tener esa actitud. O de levantar los brazos y extender los dedos así, como cuando alguien hace un gol, instintivamente, cuando alguien gana una carrera. Ponernos en esa actitud hace que el cortisol baje hasta un 2%. Otra, si yo comienzo a respirar rítmicamente, 4, 5, 6, retengo y bajo, 4, 5, 6 contando, a los 2 minutos comienza a iluminarse ciertas partes del cerebro que quedan apagadas por el cortisol y baja el cortisol. Y esto lo sabía muy bien en Oriente cuando inventaron el yoga, hace miles de años, 3.000, 5.000 años, no sé cuántos. El Qigong, Tai Chi, etcétera, etcétera, está todo destinado al manejo exclusivo de los focos cerebrales y el manejo del cortisol. ¿Esto qué significa? Que si yo camino, por ejemplo, con esta actitud, cabeza para abajo, pecho hundido, van a empezar a transmitirse otros tipos de neurotransmisores y esa persona comienza a tener falta de fe en sí misma, inseguridad, incertidumbre, etcétera, etcétera. Y ese jugador, cuando salga a la cancha, ya salió perdiendo. ¿Qué significa esto? Que hay que saber lo que es la activación emocional y hay que saber lo que es la motivación, que la gente cree que es lo mismo. Vamos a motivar. Motivar es otra cosa. Motivar es el motivo por el cual la persona está haciendo lo que está haciendo. El motivo de por qué un jugador eligió la carrera de jugador. ¿Por qué un director técnico eligió ser director técnico? ¿Cuál es el motivo verdadero? Y muy pocas personas lo saben. Y ahí está neurociencia, coaching, psicología deportiva, es descubrir cuál es el motivo que tiene ese jugador. Que muchas veces
se descubre que no es un motivo propio, es un motivo implantado por su familia, por la sociedad, etcétera, etcétera, y al final cree que es de él. Y cuando se descubre que no es un motivo de él, el jugador se siente liberado. Y tal vez también se libere del fútbol, porque a lo mejor era otra cosa, no era el fútbol. Bien, sigamos otra más. La voluntad es otra de las cosas que es necesario saber. La gran pregunta, que yo también tuve durante gran parte de mi vida, es ¿cómo hacemos para tener más voluntad? ¿Cómo se le implanta la voluntad a un jugador, a quien sea, a la gente en general? La voluntad es el motor de toda acción. Y para mantener la voluntad se necesita mantener el foco. Cuando una persona sabe muy bien que lo que está haciendo lo va a llevar a un punto deseado y se le muestra una estrategia o diseña una estrategia y la sigue, la voluntad lo va a mantener en su camino, lo va a mantener en foco. ¿Cuándo se pierde la voluntad? Cuando perdemos el foco, cuando nos desfocalizamos, cuando nos entretenemos en otra cosa. Por eso volvemos a la filmina anterior, una de las anteriores, que es aprender a desconcentrarnos de otra cosa y mantener el foco en lo que necesitamos, o sea, en el motivo de lo que estoy haciendo. Y eso es muy importante para diseñar lo que son las metas y que son los objetivos. Para que tengamos una idea, el objetivo es el fin de la escalera y las metas son los escalones que vamos teniendo que nos va llevando hacia la cúspide de la escalera. Si yo no tengo eso muy en claro, la voluntad se me va a ir, va a volver, no tiene rieles fijos. Y esto hay que enseñarle, hay que descubrir cuál es el motivo de cada jugador para que esa voluntad la pueda manejar. Acá tenemos algo muy importante, la importancia del ganglio basal. El ganglio basal es nuestra caja de herramientas automáticas. Por eso hemos nombrado antes la importancia de tener acciones automáticas en la cabeza. Porque el cerebro va a tratar siempre de echar mano a todo lo que sea automático para ahorrar energía, como hemos hablado antes. ¿Qué pasa con nuestro ganglio basal? Ahí van a ir nuestros hábitos, nuestras acciones automáticas, nuestras convicciones, nuestras creencias, etcétera, 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 van a ir ahí, al ganglio basal. Pero ¿qué pasa si no desarrollamos el ganglio basal? O no tendremos herramientas, o vamos a tener muy pocas herramientas oxidadas, que no sabemos manejar, porque a veces tenemos herramientas pero no las sabemos manejar. Entonces, en el momento que tengamos una acción, el cerebro va a echar mano, antes de pensar, va a echar manos al ganglio basal. Entonces, la clave está ahí, en que tengamos herramientas que sepamos manejar y utilizar y que estén en muy buenas condiciones en el ganglio basal. Con esto quiero decirles lo importante que es que tengamos herramientas a la mano. Desde que el cerebro recibe un estímulo, veo la pelota venir hacia mí, veo a mis compañeros y decido que tengo que hacer una acción, pueden pasar hasta 800 milisegundos. Estamos hablando de milisegundos, o sea, menos de un segundo, o sea, muchísimo menos de un segundo. Uno puede decir, bueno, pero es muy poquito tiempo. Y fíjense que para el deporte es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en 140 milisegundos un balón bien pateado puede atravesar el campo de 6 a 8 metros en 140 milisegundos. 6 a 8 metros. Imagínense si yo reacciono en 800 milisegundos, cuando reacciono la pelota ya está en la otra parte de la cancha. Entonces son los jugadores que llegan a destiempo, que no piensan a tiempo. ¿Eso se entrena? Sí. Y ahí está una de las claves, la toma de decisiones famosas que me hablaba este profe.
Para que ese jugador tenga una toma de decisión más rápida, necesitamos tener herramientas bien manejadas en el ganglio basal y otras más que vamos a ver ahora. Es una secuencia de circuitos que debemos tener muy bien manejados para que ese jugador en 140 milisegundos decida qué hacer o qué no hacer. Ahí tenemos el cingulado, que es otra área del cerebro que hace que el jugador sea inteligente, que sea el creativo. ¿Qué significa esto? El diferente. Si nosotros vemos que nuestra acción, yo voy corriendo hacia adelante a determinada velocidad, digamos que no cabe otra que voy a llegar ahí adelante, el cingulado lo que hace a lo mejor es girar sobre mi eje y salir por otra cosa que otros no pensaban. Entonces son esos jugadores que te salen con cualquier cosa irracional, por así decirlo. Ese es el cingulado. El cingulado es el que desafía lo automático. El cingulado es el que tiene el pensamiento lateral. Saca un pensamiento que no lo tenía programado. Es el que combina herramientas entre sí. Agarra un destornillador con una pinza y fabrica otra cosa. Se comprende más o menos así como lo digo, ¿no? Otro más es el proceso asociativo parietal y temporal izquierdo. Y este es fundamental. Acá estamos nombrando algunos nomás, ¿no? Este proceso asociativo parietal es el maestro del dolor. Y acá vemos que dice el dolor real versus el dolor psicológico. ¿Por qué digo esto? Porque para el cerebro es exactamente lo mismo que te duela que te haya engañado tu pareja o que te hayan quebrado el tobillo. Es exactamente lo mismo para el cerebro. ¿Cómo exactamente lo mismo? Si yo me quiebro el tobillo, automáticamente mi cerebro genera neurotransmisores para hinchar el tobillo, para mandar plaquetas, linfa, la sangre se acumula ahí para para desactivar ese miembro para no seguir lastimándolo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos hinchamos. Ahora, si a mí se me produjo un dolor psicológico, emocional, hace exactamente lo mismo. Pero como no sé dónde me duele exactamente, lo que hace el cuerpo es hinchar todo el organismo. Vas a respirar distinto, la circulación va a ser distinta, te vas a hinchar para tratar de inmovilizarte para que no sigas lastimándote. Eso es lo que piensa el cerebro. Entonces, alguien que tenga un dolor psicológico, o mejor dicho, abstracto, va a rendir muchísimo menos. Va a tener un rendimiento muy, muy por debajo de alguien que está muy bien emocionalmente. Si tiene una lesión física, va a tardar más en curarse, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien tiene una incertidumbre de qué hacer con su vida, etcétera, pasa por un proceso de hinchazón, alergias, etcétera, etcétera. Y esto es fundamental para el rendimiento deportivo. Y acá estamos con el diálogo interior y los pensamientos, como hemos dicho antes, ¿no? Muchas veces pasa que lo que yo pienso, digo, no, no voy a poder, ¿por qué? Porque me va a salir mal. Le estoy diciendo a mi cerebro reptil que si hago lo que hago, se van a burlar de mí y me voy a quedar fuera de la manada. Y si estoy fuera de la manada, me voy a morir de hambre, porque la manada me da de comer. Me puedo morir desprotegido porque me protegen a mí. Se puede extinguir la especie porque la manada está para procrear, para conseguir tu pareja, para tener descendencia, etc. Todo eso lo piensa el reptil. Por lo tanto, ese diálogo interior está destinado exclusivamente para eso. Una de las cosas muy importantes para tener en cuenta es que para el reptil el deporte es una guerra, no es para nada un momento de distracción, amistad, no, para nada. Y cuanto más competitivo, peor. Entonces, en el deporte estamos tratando de conseguir y de conquistar territorios.
vamos a la tribu, al territorio de la tribu que nos está enfrentando y vamos a conseguir quitarle algo. Entonces, al hacer gol, estamos ganando, lo estamos conquistando. Eso pasa para el reptil. Por lo tanto, el reptil va a preparar nuestros neurotransmisores con un montón de sustancias preparadas para ir al combate. Sentimos menos dolor por la adrenalina, que es analgésica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es sumamente importante, porque yo puedo enseñarle a patear a un jugador, a atajar a un arquero, a hacer driblings, etcétera, etcétera. Pero si no le enseño a manejar sus pensamientos, sus emociones, no le estoy enseñando a manejar sus neurotransmisores. Entonces puedo ser muy bueno pateando, pero en cuanto me someten a una presión psicológica, me desactivo. Ya no me acuerdo más cómo pateo. Y esto es real y literal. Me ha tocado ver jugadores profesionales, de ligas profesionales, que son excelentes en los entrenamientos, pero apenas empieza el partido, parecen, no sé, recién iniciados. Otra de las cosas, hay un mito muy importante que dice que todo se puede aprender hasta los 12, 13 años. Es el periodo donde se puede aprender y después ya no. Bueno, la neurociencia acaba de demostrar que no, que el proceso de aprendizaje se da hasta el último día de tu muerte. ¿Por qué es esto? Bueno, primero vamos a aclarar que ¿por qué es más fácil que un niño aprenda? Porque el niño no está preocupado que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer un montón de cosas. Entonces se focaliza en eso, es cuestión de focalizarse. Pero si una persona sabe manejar su cerebro, aprende 500 veces más rápido que un niño. Una persona adulta puede aprender 500 veces más rápido, siempre y cuando sepa manejar su cerebro. El cerebro es el único órgano que puede rejuvenecer, al revés de los otros. Todos los órganos decaen. El cerebro es el único que puede rejuvenecer con el tiempo, siempre y cuando lo entrenes. Algo que se descubrió, que las neuronas se reproducen. Antes se creía que nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y se iban muriendo hasta llegar a viejo y con 2 neuronas nada más. No, se reproducen. Pero siempre y cuando nosotros hagamos algo para que se reproduzcan. ¿Cuándo se muere una neurona? Cuando no la usamos, cuando no le incentivamos, cuando no le damos desafíos por lograr, cuando le intoxicamos con drogas de todo tipo, se van muriendo las neuronas. Cuando comemos muy mal, se van muriendo. Cuando nos hiperestresamos permanentemente y nunca bajamos de volumen, las vamos matando. Cuando no descansamos, cuando no las usamos. Veo televisión, bueno, hoy en día ya casi mucho televisión no se ve, pero antiguamente se veía mucho televisión donde venía la información y uno se quedaba impávido frente a la pantalla simplemente recibiendo información. Entonces tu cabeza no trabajaba, ahí se mueren. Todas esas maneras son para matar las neuronas. ¿Cómo les damos alimento? Respirando, comiendo bien, descansando, gestionando las emociones. Todo eso hace que nuestro cerebro crezca y evolucione. Como hemos dicho, las emociones son el producto de lo que pensamos. Vamos a poner un ejemplo cortito. Si ponemos la mente en blanco y empezamos a pensar que un acontecimiento fue lindo, nos hace recordar que cuando éramos chicos la abuela nos cocinaba y mi mamá, que etcétera, 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 me empieza a despertar las emociones del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a ese mismo acontecimiento puedo tener un primo que esa vez le fue mal porque el perro lo mordió. Y empezamos a pensar, ese primo empieza a pensar que no le gustan las reuniones familiares porque tal vez no se acuerda del perro, pero él se acuerda de que le dolió mucho. Entonces produce otro tipo de emociones. ¿Con esto qué quiere decir? Nosotros podemos desprogramar
las emociones, transformarlas y volverlas a instalar en emociones que a nosotros nos venga bien y nos convengan. A ver, voy a pasar de aquí siguiente. Bien. Acá explica un poco lo que es la importancia de entrenar las partes del cerebro sabiendo qué es lo que se entrena. Vemos por ahí muchísimos videos de neurociencia en el fútbol, etcétera, etcétera. Y hay muchos profes que pueden tomar ejemplos, los copian y los ponen. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es desarrollar el cingulado? Veo a un jugador que le hace falta desarrollar el cingulado. Yo sé qué ejercicios desarrollan el cingulado. Por ahí copio cualquier cosa de internet y le estoy desarrollando otro centro que no le va a hacer mal, pero no le va a servir a ese jugador. Por lo tanto, ese jugador se va a aburrir. Los directivos no van a ver que progrese ese jugador. A lo mejor le estoy desarrollando o hiperdesarrollando una parte, mientras que otra queda poquito desarrollado y las conexiones y circuitos no son eficientes. Eso es lo que hace un neuroentrenador. Primero, saber detectar qué perfil cerebral, mental, emocional tiene ese jugador. Segundo, ¿qué es lo que quiero lograr con ese jugador? ¿Qué es lo que quiero que ese jugador haga? ¿Qué necesita ese jugador hacer? Y tercero, al saber qué es lo que tengo y saber a dónde quiero llegar, diseñar un entrenamiento específico y funcional para ese jugador. No es un ejercicio para todo el mundo. Muchas veces pasa que dice, vamos a utilizar luces para que se desarrolle el área de atención. Sí, pero ¿qué pasa? Como dijimos, el cerebro produce movimientos automáticos. Si yo lo entreno exclusivamente al jugador, que cuando se prenda una luz, él salga corriendo, sume de a 3 y vuelva y patea la pelota, le estoy despertando ciertos circuitos. La pregunta es, ¿le sirve eso en función al fútbol? Y le va a servir para el cerebro, pero para el fútbol va a pasar que cuando ese jugador entre a la cancha, no va a ver el estímulo de las luces y no se le van a activar esos circuitos que han entrenado. Entonces, tiene que entrar en acción el córtex y decir, momento, tenemos este circuito, nos puede servir para esta función. Entonces el córtex lo une y lo activa. Y ahí el jugador utiliza ese circuito. Pero esto hace que esos 800 milisegundos se transformen en 3 veces, 4 veces o 5 veces más. Entonces nos volvemos jugadores lentos, con fallos de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que un neuroentrenador va a utilizar en función a las cosas que vea en su deporte. Pelotas de fútbol, canchas de las dimensiones necesarias, porque ¿qué pasa si yo entreno a un jugador de fútbol en una cancha de bowling o de waterpolo? Le voy a desarrollar circuitos, pero cuando vaya a jugar al fútbol me va a encontrar el agua, los bolos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? ¿No sirven las luces entonces? Esto quiere decir que sí sirven las luces, pero tal vez le sirvan al jugador que necesita ese tipo de circuitos. Y eso lo tiene que saber un neuroentrenador. Insisto, ¿por qué? Porque el neuroentrenador es como una especie, como si fuera el médico. El médico no va a recetar la misma pastilla a todo el mundo con el mismo síntoma. Primero va a analizar por qué le duele esa parte y después le va a recetar un remedio especializado para él. No es que vaya todo el mundo, dolor de rodilla, todo el mundo lo mismo. No, porque el dolor de rodilla puede estar ocasionado por 1500 cosas distintas. Acá pasa lo mismo. Un jugador lento puede estar ocasionado por una conexión débil entre el cingulado y otro lóbulo. Otro no es el ganglio basal, no, otro es el cerebro espinoso, etcétera, etcétera, etcétera. 4 jugadores lentos tienen 4 causas o más distintas. Entonces hay que saber distinguir eso.
Y esto es la respuesta. ¿Qué es un neuroentrenador? Es un programador. Es un programador de cerebros. Es un entrenador específicamente de cerebros. ¿Y qué es lo que hace el neuroentrenador? ¿Qué herramientas tiene? Lo que dijimos antes. Test. Tenemos un montón de cosas para percibir el perfil de ese jugador. Hay cosas que son muy caras, como tomografías, etcétera, que no tenemos alcance en los clubes comunes, pero sí tenemos muchos test, tenemos videoanálisis para ver por el comportamiento durante los entrenamientos, después de los entrenamientos, en los partidos, después de los partidos, etcétera, 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 y saber y ver el perfil de ese jugador. Y a partir de ahí diseñar el tipo de entrenamiento que se van a incorporar a los entrenamientos comunes. Porque supongamos un equipo que entrena 3 veces por semana, 2 horas, no tenemos tiempo para hacer aparte sesiones de neuroentrenamiento. Es ahí donde el profe se tiene que unir con el neuroentrenador y diseñar ejercicios cotidianos en base a cada uno de los grupos de jugadores, jugadores especializados, específicos, etcétera, etcétera. Mejor aún, si el técnico o el preparador físico sabe o es neuroentrenador. Ahí va a utilizar todas las herramientas que necesita. Y una de las cosas que vemos es, esto lo comprobó exclusivamente el Paris Saint-Germain. Muchos clubes de Bélgica están estudiando muchísimos, tienen sus laboratorios de neuroentrenamiento en los clubes. Y una de las cosas es la imaginación cuando desarrollamos las acciones. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener conciencia exactamente de lo que hacemos, cuándo lo hacemos y cuándo lo aprendemos. Si yo puedo enseñar a un jugador a patear de una determinada manera y ponerlo a patear 7000 veces la pelota y le va a entrar al ganglio basal. Pero de las 7000 veces, ¿cuántas veces pateó correctamente? Tal vez al principio, después ya patean así nomás y el cerebro va a captar eso, al de así nomás. Entonces va a tener esas herramientas en el ganglio basal deficientemente. Entonces, se comprobó que para incorporar una acción a un jugador es necesario una serie de requisitos. 1, el gesto correcto. 2, la respiración correcta cuando hacemos ese gesto. 3, la imaginación correcta de lo que estamos haciendo, imaginarlo antes de hacerlo. 4, llevar la energía exacta a la parte del cuerpo. Y después viene una etapa de incorporar todo eso. Primero una forma muy lenta. La velocidad va a venir después. Cuando hacemos esto, no solamente el deportista, sino también en las escuelas, y cualquier persona, aprende 500 veces más rápido que una persona común. Más eficiente, porque va a aprender correctamente, sin errores, sin fallas, en 500 veces más rápido. Estas son cosas que va aportando la neurociencia. Y es importante que un coach deportivo sepa qué es lo que está pasando en el cerebro en el momento en que habla. Es muy importante un orador, un profe tiene que ser un orador, porque tiene que transmitir emociones. Un profe le tiene que hablar al reptil de los jugadores. No olvidemos que esos jugadores es una manada, donde hay un líder, donde hay un macho alfa, donde hay una hembra alfa. No confundamos lo que es un macho alfa o una hembra alfa con un líder. El líder es aquel que es alfa en su reptil y lo concientizó con su córtex. Un líder es aquel
que por magnetismo los demás lo siguen, por convicción, cómo habla, cómo se expresa, cómo emociona. Un macho alfa se impone a la fuerza, a los gritos. Son esas personas que gritan y siempre tienen que estar inflándose, echando pecho, haciendo cosas para llamar la atención. Un líder no. Un líder genera una acción de equipo. ¿Por qué? Porque el líder es aquel que supo que dentro de su cabeza tiene un equipo y supo conectar a cada una de esas partes. Es el director técnico de su cerebro. Y ningún director técnico puede ser líder de otros cerebros si antes no logró ser líder de su propio cerebro. Más o menos, esto es una síntesis muy por arriba de lo que es la neurociencia deportiva. Así que vamos a quitar eso ahí. Bueno, si quedó ahora, me imagino que están las dudas ahora, dando vuelta. Díganme si tienen alguna duda y estoy para responder. Profe, muchas gracias por su exposición, realmente bastante explicativa. Sí habían algunas consultas, les pedimos igual a los que estaban en la plataforma de Zoom que nos pueden hacer llegar a través del chat y voy a leerlas en este momento. Aquí va. Aquí está la pregunta de José Eric Jesús Contreras, que dice lo siguiente: según la neurociencia, ¿cuál es la diferencia de su desarrollo entre un niño, un adolescente y un adulto en el deporte? Profe, por favor. Bueno, principalmente un niño está desarrollando todas esas partes del cerebro, ¿no? No las tiene todas desarrolladas. Por lo tanto, uno no le tiene que hablar a un niño como le hablaría a un adulto, porque hay partes que no las tiene desarrolladas y no te va a comprender. Entonces, si uno sabe exactamente que el cerebro de un niño, el cerebro de un adolescente y un cerebro de adulto son distintos, si bien básicamente son iguales, pero en el desarrollo son distintos, uno debe aprender el idioma para uno, otro y otro. Esencialmente, los tres comparten que tenemos que hablarle el idioma del reptil y del límbico. No, y menos a un niño el idioma, digamos, del córtex, porque no lo tiene desarrollado, están desarrollando los otros. Entonces, es primordial, absolutamente primordial, que sepamos bien esa diferencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es psicología evolutiva, por ejemplo, y lo que es neurociencia evolutiva. Y cuando sepamos hablar los idiomas de los cerebros y sus etapas, vamos a entender el por qué pasan distintas cosas. Una de las cosas que yo no estoy de acuerdo es que se compita, que los niños compitan, porque necesitan desarrollar otra cosa antes que la competencia. Entonces, pero bueno, sé que hay personas que no están de acuerdo, pero desde la neurociencia no deberían competir por lo menos hasta los 14 años, una cosa por el estilo. Como hemos dicho antes, porque el deporte, el reptil lo toma como una guerra, y mandar a un niño a la guerra, ya sabemos lo que pasa, no está bien. Otra pregunta. Gracias, profe. Si me permite, vamos a mandar saludos a Perú, Argentina, México, Venezuela y Ecuador. Nos están siguiendo desde esos países y vamos a continuar con las preguntas de Alexis Mendoza. Es la siguiente: ¿cómo se realiza neuroentrenamiento durante el entrenamiento con un colectivo, por ejemplo, en el fútbol, o solo se trabaja o hay que trabajarlo de manera individual? La consulta de Alexis Mendoza, profe. Bueno, lo hemos dicho en medio de la charla. Tenemos que incorporarlo. No podemos hacer dos sesiones distintas. Primero porque no tenemos tantas horas. Ese es el error que están produciendo muchos clubes de primera. Yo estuve muy cerca en clubes de primera de la Libertadores, etcétera, y lo toman aparte. Y no debe ser aparte. O sea, no,
acá en las inferiores de España no se concibe la separación en lo que es entrenamiento funcional, entrenamiento y neurociencia. Todo tiene que estar unido. O sea, si yo lo mando a hacer determinado entrenamiento a los jugadores, tiene que estar basado en lo que es neuroentrenamiento. Yo sé que con esta sesión yo estoy desarrollando unas cuantas cosas, pero tengo muy claro cuáles son los lóbulos que me interesa desarrollar, que se conecten, etcétera, etcétera. O sea que no debe estar aparte. Si un entrenador no es neuroentrenador, tiene que estar a la par con un neuroentrenador especializado y hacer la sesión todo junto. Y eso es lo que está descubriendo la neurociencia. Gracias, profe. Hugo Romero pregunta lo siguiente: ¿cómo se le puede hacer con un niño que tiene 6 años para que controle su yo reptil si es que lo tiene muy desarrollado? Bueno, principalmente es lo primero que tiene desarrollado, el reptil y el límbico. ¿Por qué? Porque ese cerebro es el que lo mantiene vivo a él. Entonces, todas las acciones que haga ese niño van a estar destinadas a su propia supervivencia, a aprender a sobrevivir. Entonces, si vemos que hay un niño que quiere sobresalir del resto, que es muy inquieto, que lleva la delantera, estamos viendo un posible alfa. Entonces, ¿cómo se hace para que ese niño empiece a cumplir un rol dentro del equipo? Por ejemplo, está para decirle, reprimirlo, gritarle, darle sanciones, etc. O, lo que dice la neurociencia, darle una función. Por ejemplo, yo tenía un niño que era muy extrovertido, era un alfa claro. Entonces, a mí se me ocurrió utilizar su energía para un bien del equipo. Entonces lo llamé y le dije, tú vas a ser mi mano derecha para recoger las pelotas que se vayan lejos, mantenerlos todas juntas para que no se pierdan, tú eres el campeón, qué sé yo, y el chico se sentía útil, se sentía importante, entonces era mi aliado y no buscaba poner en duda mi posición de líder dentro del equipo. Entonces hay que saber eso, distinguir por qué los niños se comportan mal, qué están buscando con eso. Todo lo que lo hacemos los seres humanos es en función a un mensaje que queremos dar. Ese niño está dando un mensaje, averiguar cuál es y darle aplicación a esa energía. Porque si lo reprimimos, en algún momento va a explotar por otro lado. Hay que darle cauce. Esa es la explicación. Elizabeth Villafuerte consulta: ¿qué tipo de ejercicios se pueden utilizar en cancha para obtener mejor rendimiento? Hay miles, por ejemplo. Hay uno que me gustaba mucho mostrarles a los profes en Argentina. Supongamos, ponemos un jugador de espaldas y atrás ponemos 6 jugadores. 3 de ellos van a ser compañeros del jugador que está de espaldas y 3 van a tratar de quitarle la pelota. El objetivo del juego es que cuando se da vuelta el jugador tiene que ubicar dónde está la pelota, que puede estar en poder del rival o poder propio. Y tiene que atravesar la distancia de campo que le hemos dado y tiene que llevar la pelota al otro extremo, haciendo pases. Ahora, no sabemos cuáles son los jugadores que van a ser compañeros de que tiene que llevar la pelota. Atrás van a llevar como 2 banderines, uno rojo y otro azul, pongamos, y a la espalda. El entrenador va a señalar cuáles son los 3 que van a ser compañeros y cuáles van a ser los rivales. Pero en ese instante, cuando se da vuelta el jugador, eso va a hacer que el jugador empiece a analizar el campo de juego, la situación, dónde está la pelota, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Y por ahí a mitad de cancha llegamos al otro lado y cambian los jugadores y cambia el protagonista. Esto hace que se desarrolle la capacidad de observar, la capacidad de anticipar movimientos y la capacidad de armar estrategias en el momento. Eso es en situación de juego, como podrán ver. Ese es uno de los que me gustan. Hay miles y miles
en situación de juego. Profe, el profesor Carlos Zapata le manda saludos y lo felicita por su exposición, y también el profe Carlos González, que lo está viendo desde Perú. Seguimos con las consultas y Ronnie Merchan pregunta desde Colombia. Bueno, él lo felicita por la exposición también, bastante sencilla y ha entendido todo perfectamente. Ulises Leguizamón pregunta si desde la neurociencia se pueden aplicar circuitos entre compañeros para hablarse en idioma reptil y facilitarse acciones dentro del campo en competencia. Por ejemplo, circuitos, anclajes, palabras clave. Qué buena esa pregunta. Sí, completamente. Hay algo que se llama cohesión de equipo. La cohesión de equipo está dado por una especie de unión casi telepática. Y hay una parte en el cerebro que reúne, es como que reúne todos los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, y hay otra más que se está descubriendo, que es la capacidad de percibir a otros seres vivientes. Cuando eso se desarrolla dentro de un equipo, esa cohesión de equipo, es como cuando se transmiten ideas con la mirada, con un movimiento, ya saben uno cómo se va a comportar, le tiro la pelota donde va a estar el otro. Eso sucede mucho en los matrimonios que se llevan bien, casi sin hablarse se miran y ya saben a dónde van a ir, qué es lo que tienen que hacer, piensan los dos los mismos, es como una especie de telepatía. Tu pareja te dice, estaba pensando eso, lo que estás diciendo. Bueno, eso se da porque se va desarrollando un área del cerebro que hace la cohesión, y eso se entrena. Así que sí, al profe le decimos que eso no solamente se entrena, eso se debe entrenar. Cuanto más tengamos eso, van a ser equipos que, aunque no tengamos recursos de habilidosos, vamos a tener equipos con cohesión, y esos son muy difíciles de derrotar. Son muy difíciles de derrotar. Es preferible 1000 veces un equipo con una buena cohesión que haya habilidosos sin que se conecten entre sí. Así que, sí, profe. José Eric vuelve a preguntar y es la consulta siguiente. Si una persona está en peligro, ¿el cerebro está dispuesto a que... Ay, perdón, un momentito. Si una persona está en peligro, el cerebro está dispuesto a que el ser sobreviva. En el fútbol, una situación de finalización. El jugador hará una reacción para el éxito de la acción. Si falla, ¿podría desmotivar con el caso de un penal? Claro, bueno, es lo que habíamos dicho antes. Le erraste un penal, entraste en miedo, miedo de quedar fuera de la manada, y pueden pasar dos cosas. El cerebro reptil o ataca o huye. Si optó por huir y me desactivó, chao, a ese jugador hay que darle un descanso y después tratar el error durante la semana, no volver a tratar ese error, porque si va el técnico y le dice, ¿por qué le erraste? Yo te dije tal cosa, peor todavía, ese cerebro se va a cerrar y tal vez le cueste mucho abrirse o tal vez nunca más se vuelva a abrir. Entonces, hay que ver y detectar el perfil de cada jugador. Hay jugadores que por ahí van a atacar frente a ese estímulo. Entonces a ese hay que decirle, vuelve a patear el penal, dale con todo. En cambio a otro hay que decirle, bueno, no te preocupes, otro día vamos, lo vas a hacer mejor. No te preocupes, no pasa nada. Esa es la diferencia entre conocer el perfil de cada jugador. Los idiomas para cada uno depende de ese cerebro. Pero sí, así reacciona el cerebro. Edmar Justiniano pregunta, ¿se puede trabajar el neuroentrenamiento en clases virtuales en niños? Sí. Por ejemplo, la otra vez me habían preguntado cómo se podía hacer en esta cuarentena, cómo podían hacer un entrenamiento. Y acá viene esto. Se pueden hacer juegos en equipo en el que hay que buscar algo dependiendo con mi compañero, buscar pistas. Todo eso va haciendo cohesión de equipo. Jugar Lígalo con mímica también ayuda mucho. Por supuesto no vamos a poder hacer cosas muy físicas, salvo darles instrucciones, pero sí búsqueda de tesoro, a ver qué estoy pensando, a ver qué reacción voy a hacer.
Otra de las cosas podemos hacer es formar circuitos inmediatos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a formar un circuito, a ver si se animan los profes también. Inmediatamente. Esto lo podemos hacer todos, ¿no? Para el otro lado también. Esto es muy fácil. Ahora, más difícil es esto. Una mano para un lado, la otra mano para el otro. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que va a empezar a dar vueltas por ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer un circuito ya? Yo voy a hacer así, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un tambor y pasamos las manos por adentro del tambor. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Ya con el hecho de mostrarle, imaginar que tenemos un tambor, arriba y abajo, se juntan, se separan, arriba se separan y bueno. Dándole instrucciones, tal vez comencemos, ese profe o ese niño que hace 5 minutos no podía hacerlo, ahora lo voy a hacer. Eso es formar un circuito nuevo en la cabeza. Por supuesto, que formamos el circuito y no lo utilizamos nunca más, el cerebro lo va a desechar. ¿Para qué va a ocupar lugar? En el disco rígido. Entonces después nosotros tenemos que practicarlo para decirle, sí, es una herramienta que vamos a usar y el cerebro va a terminar adoptándolo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer por internet para ejercitar un montón de cosas. Hay programas que se pueden hacer hasta con el PowerPoint, como hicimos recién, que pelotita, seguir la pelotita. Que se divide la pelotita y sin quitar la vista. Eso hace que desarrollemos la visión periférica para cualquier cosa. Después en el fútbol lo vamos a aplicar. Pero sí, se pueden hacer muchas cosas virtualmente. Ayala Cristian pregunta, ¿el neuroentrenamiento deportivo en qué porcentaje se debería trabajar tanto en lo individual como en lo colectivo? Porcentaje 100%. Es cortita la respuesta. No hay que dejar de lado nada. Siempre. Porque neuroentrenamiento es desde el momento que le decimos buenos días niños, buenos días jugadores, ¿cómo están? Ahí comienza. Hasta que nos despedimos. Chau, hasta luego. Eso, todo es neuroentrenamiento, porque es el entrenamiento del cerebro. O sea, no podemos concebir algo que no esté destinado al cerebro. Es imposible. Elizabeth, sí. Esa es la respuesta. Ok, profe, gracias. Elizabeth Villafuerte, ¿la neurociencia lo podríamos relacionar con la compatibilidad psicológica? Sí. A ver, voy a tratar de interpretar esa pregunta. La neurociencia explica cómo funciona el cerebro y es lo que busca la psicología. La psicología dice qué pasa con las emociones, con las mentes, etcétera. Y por supuesto tienen que ser absolutamente compatibles, no son antagónicos o son rivales, para nada, porque muchas veces creen que es una moda. Me han dicho que la neurociencia es una moda. Yo no puedo entender cómo dicen que es una moda, porque la neurociencia es la explicación neurológica de lo que está pasando acá arriba. Yo estudié entre 5 y 6 años en la Universidad de Buenos Aires, biología, y sigo estudiando qué es lo que pasa acá, cómo se produce una emoción, por qué se ancla una emoción a un acontecimiento, por qué primeramente tengo que tener una emoción para poder patear una pelota. Sin emociones, sin estímulos, sin nada, voy a poder patearla. Entonces, todo eso está ligado. Es inconcebible verlos separados, por así decirlo. La pregunta de Netza Rolando es bastante específica. Pregunta lo siguiente, ¿qué método se considera el más efectivo para fijar en el cerebro una acción técnica desde el punto de vista de la neurociencia con el menor desgaste de energía? Bueno, eso lo hemos explicado antes, ¿no? Cuando estaba la filmina de Messi dando vuelta por ahí. La neurociencia, primeramente la respiración. Si no respiramos, no activamos circuitos cerebrales, no iluminamos zonas del cerebro. Entonces, aprender a respirar es fundamental. Y ya lo sabían hace miles de años en Oriente.
aprender a respirar, la cadencia de movimientos, la atención, la imaginación y las emociones de lo que estás haciendo. Todo eso combinado hacen que te tatúes en tu cerebro un gesto, una técnica, una táctica. Después vendrá la velocidad, pero primeramente tienes que combinar todos esos factores y hacer como una orquesta. Después la música va a salir sola cuando combines eso. Fundamental, cosa que no se está haciendo y no se conocía. Aprendan, enseñen a respirar. Con la respiración podemos desactivar neurotransmisores que están interfiriendo en lo que estamos haciendo. Fundamental todo eso, en esa secuencia que hemos dicho. La pregunta de Gabriel, la siguiente, de Gabriel Galvis. Pregunta, ¿puede el cerebro de un niño pasar de generar cortisol a generar dopamina en una misma situación en el entrenamiento? Sí, sí, como todos los cerebros pueden completamente. Ahora, la generación de neurotransmisores se debe muchas veces a las emociones, muchas veces a los pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese niño puede dar vuelta así? Un niño o persona mayor, ¿por qué pueden darse vuelta? Por los pensamientos, por las creencias que tenemos. Si yo creo algo, esa creencia me va a dar una emoción y me va a dar vuelta los neurotransmisores en un segundo. Y de eso se trata, la gestión de la producción de neurotransmisores. Aprender a gestionarlo. Un niño tiene que empezar a aprenderlo, pero un adulto es esencial, no solamente para el deporte, en la vida diaria, para no terminar preso, para no terminar separado, para tener una familia excelente, para educar, para aprender, para todo. Es esencial, eso es lo principal que va a dar lo que es la madurez. Tenemos que madurar y no envejecer. La pregunta de Roberto Carlos Martínez. ¿Cómo reentrenar un cerebro de un deportista que ha sido mal entrenado? Qué bueno eso. Bueno, para los neuroentrenadores decimos que nosotros desprogramamos un cerebro. Igual que la computadora. Si una computadora está funcionando mal porque no funciona bien el Windows, lo que hacemos es desinstalamos el Windows y lo volvemos a instalar bien instalado. Lo mismo sucede con las emociones. Las emociones están ancladas a acontecimientos, a un montón de cosas, a pensamientos. Entonces se pueden desanclar y volver a reencuadrar en emociones que nos produzcan neurotransmisores que nosotros queramos. Esto es factible, esto es lo que se busca. En cierta manera también lo que buscan los psicólogos, desanclar malas experiencias que nos producen, etcétera, etcétera. Bueno, desde la neurociencia nosotros lo vemos como neurotransmisores. Los productores de los neurotransmisores los cambiamos y buscamos otro tipo de circuitos que generen otro tipo de combinaciones que nos sirven. Ronnie Merchan pregunta, ¿cuál sería la cantidad de estímulos óptima para un jugador y qué opina de la estimulación temprana? Cantidad de estímulos, no sé bien a qué se refiere. Todos estímulos, permanentemente todo. Vivimos estimulados, o sea que la cantidad, no sé si está preguntando números, pero la vida son estímulos. Si no estamos estimulados, no aprendemos. Si no estamos estimulados, no avanzamos. Si no estamos estimulados, no vivimos. Se cree que el organismo vive a través de estímulos, o sea que todo tiene que ser estimulado. De hecho, se sabe que en los colegios el fracaso educacional, que se va viendo cada vez más, es porque el niño no se siente estimulado, no se siente emocionado con lo que aprende. Se le tratan de implantar datos, y eso no es aprender, eso es tratar de que recuerde cosas, pero aprender no es. El aprendizaje se da únicamente por medio de estímulos. Así que, si es lo que estabas preguntando, siempre tienes que estar estimulándolo. Siempre, siempre, siempre.
Eddie Fernández consulta, ¿los juegos de mesa como el ajedrez, las damas, el ludo, en qué medida pueden ayudar con respecto al neuroentrenamiento? Bueno, como decíamos antes, todo eso desarrollan circuitos. Va equipando al cerebro de herramientas. Ahora, el ajedrez va a aportar en mucho menor medida al fútbol que lo que puede aportar, por ejemplo, juegos de cartas que hay que acción y reacción, etcétera, etcétera. O sea, todo es bueno para el cerebro. Hay que ver cuál es exactamente en función a lo que queramos hacer. Eso es lo que tiene que ver un neuroentrenador. Puede pasar que muchas veces le falte a un arquero desarrollo de una parte del cerebro y te convenga que ese arquero vaya a jugar no sé, por ejemplo, a los dardos o al vóley, etcétera, etcétera. Pero no mandaría a jugar a los dardos a un lateral porque no lo necesita. Es el lateral. Esas cosas se ven tras el estudio detallado y minucioso del seguimiento de jugadores puntuales. Justo con respecto a este tema, le pregunta Roberto Carlos ya en la última consulta, él preguntaba, ¿cómo identificar qué parte del cerebro está siendo la causante del bajo rendimiento en un deportista, ya sea de un deporte individual o un colectivo? Bueno, como hemos nombrado antes, hay aparatos que son muy caros que lo pueden tener equipos súper gigantescos, son muy caros, ¿no? Pero gracias a la observación, test, planillas, nosotros en nuestros cursos mostramos una serie de planillas que utilizamos nosotros mismos. A través del videoanálisis vamos llenando esas planillas del comportamiento de la persona. A través del comportamiento te vas dando cuenta que si es este circuito, si es si le falta el circuito, si está muy débil o lo tiene muy desequilibrado, muy desarrollado con respecto a otro. Todo eso se va haciendo el perfil. Y a raíz de eso, vas haciendo como si fuera el ADN mental de la persona y vas haciendo exclusivamente entrenamientos para desarrollar, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, lo que hoy mostramos fue una explicación muy por arriba y muy sencilla para que pudieran saber de qué se trata. Nosotros en nuestros cursos damos el ABC desde el principio, sin entrar en biología. Yo no doy lo que es el estudio de la neurona en sí, porque a un director técnico eso no les va a interesar, pero sí cómo se conectan entre sí, las partes del cerebro, etcétera, y cómo empezar a ver, a distinguir los perfiles, en qué se basa. Nosotros el curso del ABC del neuroentrenamiento es un curso que dura 80 horas académicas, y después tenemos otro que es para neuroentrenamiento de arqueros, porque los arqueros es un punto aparte. Si bien responde lo que es un cerebro, un arquero tiene 300% más circuitos que el jugador de campo, porque trabaja otras dimensiones. Bueno, y por eso se necesitan 50 horas más de lo que es en arqueros exclusivamente. Bueno, nuestros cursos están desarrollados sobre todo en lo que es el sistema SAGA, es nuestros estudios de cómo funciona el cerebro. Nosotros lo que hacemos con los cursos es haber estudiado cómo un cerebro recibe información, la elabora y la incorpora. No estamos de acuerdo, como son muchas escuelas, en el que tienes que seguir un tiempo, un ritmo, yo te pongo presión para que... Toda esa clase de cosas hace que el jugador, o el alumno, mejor dicho, busque una nota. Esa es su recompensa. Y va a conseguir una nota. Nosotros lo que buscamos es conocimientos. Que el alumno reciba conocimientos y que lo elabore, que sepa identificar esos conocimientos. Por eso nuestro sistema SAGA está
diseñado sobre lo que es la estructura y la elaboración de la mente, en todo lo que hemos dicho recién. Profe, ya la última consulta de Gabriel Galvis. ¿Existen rivales establecidos de aprendizaje del neuroentrenamiento? ¿Existen niveles establecidos de aprendizaje del neuroentrenamiento? ¿Para los profes? ¿Pregunta él? Sí, sí. Claro, sí. Hay una... como yo les dije, esta es una puerta que comienzan, los que quieran abrirla, la abren y no termina nunca más. Porque todos los días, como hemos dicho, hay 500 nuevos descubrimientos. Entonces, lo importante es la base. Por ejemplo, en nuestro curso damos la base, que de ahí es la plataforma para que sigan investigando. Y por supuesto, vas a ir más evolucionando cada vez más y más con los nuevos descubrimientos, etcétera. Y sí, hay niveles de entrenamiento de conocimiento para aprender cómo va evolucionando. Lo importante es que les pique el bichito del conocimiento y querer aprender y no parar nunca más, porque no terminan. Profe, realmente ha sido una exposición bastante explicativa, ha sido simple, hemos logrado contestar todas las dudas que han tenido a través de la plataforma y nos han hecho llegar. Profe, simplemente agradecerle porque ha tenido este tiempo con nosotros. Si tiene la invitación para que se puedan contactar con usted para la institución en donde usted enseña justamente sobre TG Neuroentrenamiento, lo puede hacer. Profe, por favor, su despedida y alguna conclusión. Muchas gracias. Bueno, los quiero invitar a todos los profes porque hemos hecho una alianza con todos los profes de poder dar nuestras capacitaciones con un descuento impresionante, casi inconcebible. Porque nuestros cursos rondan entre $50 y $70. Y a todos los que pudieron estar hoy y ser invitados por la academia, vamos a hacer un descuento y los precios van a estar en $20. Si quieren aprovecharlos, vamos a hacer durante 10 días y se pueden comunicar a TG Neuroentrenamiento o Teo Gambarini en Facebook, o bueno, a la academia le pueden preguntar también, es una alianza que hacemos con la Academia DEA, y bueno, esto es nuestro objetivo es que los profes se vayan capacitando cada vez más y tengan más herramientas. Y les voy a dejar una pequeña, un tip, para así decirlo. Técnicos hay muchos, profes hay muchos. La gente cree que uno se recibe de técnico, de profe, y lleva el currículum y lo presenta y esperas que te llamen. Esa era ya pasó. Una de las materias que yo daba era marketing profesional también. Ustedes tienen que ser su propio producto. ¿Qué son ustedes? Ustedes son el nombre que tengan, Esteban, profe, etcétera. Ustedes tienen que crear un producto y salir a ofrecerlos. Y ahí automáticamente van a poder darles a los clubes la ventaja. Si ustedes me llaman a mí, yo les voy a poder brindar esto. Y eso son todos los conocimientos y experiencias que tienen cada uno de ustedes. Eso es lo que yo les dejo, de que comiencen a ofrecerse y a venderse ustedes mismos integralmente. Profe, bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos, a la Academia DEA, a todos los profes, a ti, Priscila, muchas gracias por todo, a Freddy, a Diego, bueno, a todos los amigos y a todos los profes que vinieron a quitarse un poco las dudas de qué era esta palabra que anda dando vuelta por todos lados. Así que muy agradecidos y lo que necesiten, aquí estamos para atenderlos. Muchas gracias por todo. Le voy a pedir, gracias profe Teo, le voy a pedir al profe Freddy, por favor, que pueda tener las palabras de cierre. Igual el agradecimiento al profe Teo por haber compartido su tiempo con nosotros. Profe Freddy Tapia, por favor. Muchas gracias, Priscila.
La verdad, excepcional, profe Teo Gambarinis y la exposición de hoy. Muchas Muchísimas gracias. gracias, de verdad, profe, a nombre de la Academia DEA, como también de la Asociación de Técnicos de Fútbol de la Ciudad de La Paz. Una Gracias. enorme expectativa, profe, por la exposición suya. Tenemos amigos de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, también parte de España, profe, algunos amigos también que le siguen. De Pues nada, México, profe, profe, no se olvide. mis Muchas gracias a agradecimientos, todos. profe, personales, como también lo reitero a los agradecimientos de la Academia de Fútbol y Tecnificación DEA. Esperemos, Muchas- profe, no sea la última vez de tenerlo en estas plataformas. No, no. Su La veces que experiencia necesite. es muy importante para todos los colegas y los amigos que siguen estas plataformas, ¿verdad? Entonces, profe, reitero mis agradecimientos, de verdad, profe.